trabajo. Y pues bueno, buenas noches, Rodrigo. Si gusta, se presenta y le cedo el espacio. Para mí es un honor contar con su participación el día de hoy. Muchas gracias, Manuel. Hola a todas y todos los estudiantes. Yo soy Rodrigo Barbosa. Como dijo el profesor Manuel, trabajo en la Embajada de Brasil, en el sector comercial. Ahí me encargo de hacer asistencia técnica a procesos de importación y exportación de productores tanto de Costa Rica como de Brasil. También estudios sectoriales, asistencia en parte de clasificación arancelaria. Vengo del Departamento de Comercio de Amazon Brasil, donde estuve trabajando en clasificación arancelaria por 2 años y medio. Entonces ahí voy a explicarles un poco más o menos sobre clasificación arancelaria. Usualmente este es un curso que llevamos en la universidad. Bueno, yo soy egresado de Aduanas y Comercio Exterior de la Universidad de Costa Rica y es un curso que llevamos usualmente por 2 años, 4 semestres. Entonces, resumir eso, toda esa información en 1 hora y media, hora y 15 va a ser un poco complicado, pero vamos a ver cómo nos va. Si tienen consultas, por favor apuntarlas y hacerlas al final. Voy a dar un espacio para que puedan consultar. Voy a compartir la pantalla. Y, ok, ya en este momento comparto. Y bueno, comenzaría con la parte, ¿verdad? Como les comentaba sobre merciología aduanera. Comenzamos con primeramente, ¿qué es esto? ¿Qué es una merciología? Esta es una ciencia. Ella estudia lo que es la composición, clasificación, designación de mercancías, de cualquier mercancía que se vaya a clasificar y que se vaya a importar o exportar. Y esto se va a hacer con ciertos códigos. El código es el sistema armonizado que se utiliza de designación y codificación arancelaria, también conocido como Harmonized Tariff System o HTS, que se emplea mucho en las transnacionales acá en Costa Rica. Por ejemplo, como les comentaba con Amazon, ellos nada más hablan sobre HTS, pero es MERCE o clasificación arancelaria. Viene de la palabra mercos, que es mercancía, y logos, que es estudio. Entonces, para ciertos ejemplos y irles comentando más o menos como qué sucede o qué estudia en sí la merciología. Por ejemplo, tenemos los anillos. En los anillos, a la merciología no le va a importar qué adornos tenga, si está grabado y si tiene tal nombre, que si dice Juan, que si dice Fernando, que dice Rodrigo, que dice Manuel. Eso no le importa a la merciología. Merciología lo que va a estudiar es la composición del, de este anillo, que si está compuesto de oro, que si está compuesto de plata, que si es de plástico, si es algún metal precioso, etcétera. Porque conforme a eso, a su composición, va a cambiar la clasificación arancelaria. Adelantando un poquito, son 97 capítulos que hay en el sistema armonizado, comenzando desde lo más básico, como animales vivos, terminando con obras de arte en el capítulo 97. Entonces, conforme hay un capítulo por cada materia, o producto, entonces eso es lo que va a estudiar la merciología. Por otro lado, por ejemplo, con un zapato, a la merciología le va a importar el material constitutivo de este producto y no la marca comercial. Ellos no van a contar, por ejemplo, como también se utiliza para valoración aduanera, que no sé si lo han visto, lo verán próximamente. Ellos les importa el material, que si es de plástico, que si es de tela, que si es de cuero, etcétera. Y no el diseño en sí, no se va a fijar para nada en diseño, ni tampoco en marca comercial, porque la merciología, como les comentaba, lo que estudia es composición, designación, clasificación, materiales y demás de las materias. ¿Qué es una mercancía en sí? Va a ser todo lo que sea comercializable, también que sea transportable y lo más importante, que sea tangible. Si es algo que podemos tocar, de fijo va a ir al sistema armonizado y va a tener una clasificación arancelaria. Cualquier cosa que podamos tocar y que se pueda comercializar va a necesitar, al momento de realizar una importación, una clasificación arancelaria. En este caso, desde animales vivos, como les comentaba, que va en los primeros capítulos,
del sistema armonizado capítulo 01, capítulo 02, hasta teléfonos celulares, por ejemplo, que van en el capítulo 85, o embutidos que va en los 20, en los capítulos 20 del sistema armonizado. ¿Qué importancia tiene? Principalmente va todo relacionado a la parte de aduanas y de comercio. Por ejemplo, esto viene a ser como un idioma. Por ejemplo, tal vez acá en Costa Rica a los mamones chinos les llamamos mamones chinos, pero en otro país le conocen como rambután. Acá hace un tiempo para acá se ha venido como comercializando un poco más con este nombre Rambután, pero si, por ejemplo, estamos haciendo negocios con Colombia, por ejemplo, y ellos exportan una tonelada de Rambután, ocupamos hablar y tener como un mismo idioma. Entonces, el sistema armonizado lo que nos va a venir a hacer es fungir como un idioma universal entre todos los países. No importa si es aquí, si es en Brasil, si es en China, si es en Europa, Estados Unidos o donde sea, va a ser un mismo código arancelario hasta cierto nivel que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, entre las importancias que están es para ver el cumplimiento de normas de origen y poder hacer consultas conforme a la clasificación arancelaria para ver si conforme a un tratado de libre comercio, por ejemplo, va a aplicar o no normas de origen para el beneficio arancelario al momento de la importación. También para verificar el valor aduanero, para la nomenclatura de clasificación arancelaria y también para verificación de ingreso o salida de mercancías en el país. Esta última también va muy relacionado al momento de realizar búsquedas, por ejemplo, en Procomer, cuando la próxima semana, por ejemplo, que van a ver parte de estudios de mercado, muchas veces cuando ya estamos en el mercado laboral, nos llegan a hacer consultas relacionadas, por ejemplo, ahorita estoy, bueno, trabajando un estudio de mercado de semillas. Entonces, yo ocupo ver qué tanto exporta Costa Rica de macadamia. Entonces, tal vez macadamia de aquí a Brasil y de Brasil hacia acá. Entonces, hay ciertos nombres que llegan a variar debido al idioma y así. Entonces, lo que voy a utilizar es simplemente llegar, clasificar la mercancía a nivel país, Costa Rica, y con eso tener base para poder buscar todas las fuentes en relación a las importaciones y exportaciones que están en el portal estadístico, por ejemplo, de importaciones y exportaciones que tiene la promotora de comercio exterior. Entonces también nos va a ayudar muchísimo para lo que es estadística y poder buscar una mercancía en el monto de importaciones y exportaciones. Para poder clasificar las mercancías, se van a tener ciertas reglas de clasificación arancelaria o también conocidas como reglas generales de interpretación. Entonces se conocen como RGC o RGI. Usualmente se conocen más como RGC, reglas generales de clasificación. Estas son 6. La primera regla, bueno, nos dice que los títulos de las secciones, de los capítulos o subcapítulos solo tienen valor indicativo o referencial. Y la misma partida nos va a indicar las mercancías que contiene, no el título de las secciones subordinadas. Es decir, las clasificaciones se determinan por los textos que aparecen en las partidas. Esto, en otras palabras, lo que nos viene a decir es que la mercancía va a estar, o sea, la primera regla es que debe, para poder clasificarla, es que debe estar textualmente en alguna parte de todo el sistema armonizado de los 97 capítulos, 21 secciones que hay o que lo comprenden. La segunda regla, que ya ahí es cuando comenzamos a hacer la parte análisis merciológico para poder clasificar las mercancías. Entonces, primera regla es que para poder clasificarla debe estar en el sistema armonizado. ¿Y cómo vamos a saber si está o no? Si es una mercancía y es tangible y cumple todos los requerimientos que habíamos visto anteriormente, entonces va a estar, entonces cumple la regla 1 y se coloca. La regla 2, que va a ir en orden, entonces uno va en orden para poder clasificar. Si no está la regla, si no cumple con la regla 2A, por ejemplo, vamos a la regla 2B, 3 y así vamos saltando. La regla 2 dice que, bueno, dice siempre y cuando se mantenga, la segunda regla señala las mercancías incompletas o por terminar. Siempre y cuando se mantengan las características esenciales, en este caso, si los artículos desmontados o sin montar presentan las características del artículo completo terminado, se clasificarán como completo. Por ejemplo, una bicicleta sin una llanta.
Si la bicicleta está desmontada y no tiene la llanta, pero podemos ver que es una bicicleta, va a clasificarse como bicicleta. Por ejemplo, con esta imagen tenemos a una silla que está sin montar. Al final del cabo, aunque venga desmontable, vamos a clasificarla por lo que es, que en este caso sería una silla. Vamos a buscar el material por el que está compuesto y posteriormente realizar la clasificación. Entonces, muchas veces al momento de realizar una importación, eh, llegan y nos dicen tal vez como, es que tengo algo ahí que está desmontado y no sé qué es, y parece una silla, pero es que no tiene el asiento. Resulta que es el asiento completamente normal, pero también hay que montarlo. Entonces, muchas veces, dependiendo de la clasificación arancelaria, va a cambiar o depender el monto a pagar de los impuestos. Entonces, muchas veces los importadores intentan hacer como ciertos truquillos ahí, diciendo como, no, es que no es una silla, o no, es que no es una bicicleta porque no tiene una llanta. Sí, sí, sí es una bicicleta y le falta la llanta, pero pues, se pone por aparte y el carácter esencial en sí es una bicicleta. Entonces, eso ahí. La segunda dice, la 2B, si hay mezclas asociadas en los productos que predomina el material que más contenga, es decir, el producto que le da carácter esencial. Para la 2B, eso simplemente es como un adelanto a la regla 3. Que entonces, aquí nos decía que, por ejemplo, si tenemos como una mezcla de productos para poder clasificar la mercancía, vamos a utilizar la regla 3 de clasificación arancelaria, la cual está compuesta por 3A, 3B y 3C. La 3A es la partida de descripción específica, es decir, la que tenga la más específica o la más genérica. Por ejemplo, si yo tengo un producto, el cual al verlo está súper específico, por ejemplo, en ese caso, tengo la silla y que es una silla y sé que es una silla, entonces, aparte de cumplir la regla general 2A, que es una silla, eh, ella va a aparecer, dependiendo si, por ejemplo, es de plástico, va a clasificar en el capítulo 39, entonces yo voy a clasificarla ahí porque es la descripción más específica que hay. Por ejemplo, que si estaba la silla, pero con accesorios, por ejemplo, entonces al final va a ser esa porque es la más específica. La 3B es carácter esencial. Entonces, por ejemplo, si tenemos un producto que es una mezcla, como les comentaba, y tal vez es una iPad con un accesorio que trae el Apple Pencil, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar eso? Vamos a clasificarlo por el carácter esencial, que en sí es el iPad. Entonces, muchas veces, tal vez tenemos, por ejemplo, me acuerdo cuando había salido el iPad. Entonces, no sabían cómo clasificarlo, que si es un ordenador, que si tiene cámara, entonces que si se clasifica como una cámara, que se puede tomar apuntes, entonces si se escribe, si se clasifica como una digitadora, etcétera. Al final se va a clasificar como, dice acá, por el carácter esencial o por lo que mayor cumple. Entonces, al tener ciertas mezclas, nos vamos a ir por el carácter esencial o lo que más predomine en ese caso. Y por último está la 3C, que dice que con referencia a la regla 2B, si tiene el mismo carácter esencial y no entra ni en la A ni en la B, entonces se va a numeración por última clasificatoria. 3C es cuando yo ya no pude determinar carácter esencial, entonces me voy a ir por última partida. Por ejemplo, tengo, vamos a ver, tengo un producto que sea un iPad y una MacBook. Entonces están los dos productos y es un paquete, o sea, que se compró el paquete en sí. Entonces, yo no puedo determinar qué es lo que le da el carácter esencial porque es un paquete. Está el iPad que tiene su clasificación y está la MacBook que también tiene su clasificación. Entonces, en ese caso, yo me voy a ir por última partida, es decir, voy a clasificar ambas mercancías. Por ejemplo, busco la clasificación arancelaria del iPad, busco la clasificación arancelaria de la MacBook y la que sé en última partida, es decir, en último orden, entonces voy a clasificar ese producto. Otro ejemplo, tengo
un paquete, vamos a decir, no sé, Calvin Klein, que es un paquete que se compró que trae una camisa de punto que va al capítulo 61. También tengo un boxer que es también de punto que va al capítulo 61 y tengo unas medias que van al capítulo también 61. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Como no logro determinar cuál es el carácter esencial o qué es lo más importante de esos tres productos, voy a clasificar los tres y con determinado, digamos, de la clasificación, el que esté en el último orden es el que va a recibir la clasificación arancelaria. Más adelante vamos a ver unos ejemplos para que puedan entender un poco más. La regla 4 es la regla de la analogía. Por lo general se aplica cuando no existe una partida en la nomenclatura para la mercancía en estudio, ya sea por tratarse de una nueva materia, materia por composición, un nuevo material, material por función o manufacturada. Eso sucedió, por ejemplo, también como les comentaba con el iPad. Cuando se sacó, claramente no había una partida que dijera iPad. Entonces no sabían cómo clasificarla. Si se clasificaba como computadora, si se clasificaba como cámara, si se clasificaba como cuaderno, etcétera. Entonces se toma la regla 4, que es analogía. ¿Qué es lo que hace en sí el iPad? Viene a asimilar las funciones de un ordenador. Entonces, en ese caso, para el momento, cuando es una mercancía nueva, se va a clasificar por analogía, que en ese caso sería como un ordenador. El sistema armonizado se actualiza aproximadamente cada 5 o 6 años. A eso se le conocen como enmiendas. Y el encargado de realizar las actualizaciones es la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. Entonces, posteriormente a la siguiente enmienda, ya se puso una, una fracción arancelaria donde ya comprendiera más los iPads, por ejemplo. Entonces, siempre que sale un nuevo producto que no está contemplado en el sistema armonizado, en la siguiente enmienda llegan a suplir esas necesidades para de poder tener como una clasificación específica para ese producto. Regla 5 nos dice que esa regla se aplica para las mercancías en estuches o en envases y envases. 5A nos dice que cuando la mercancía viene cubierta por un estuche con la misma forma que la mercancía, en ese caso el estuche se clasificará en el mismo producto, si no se debe hacer por separado. Por ejemplo, si yo tengo una trompeta con su estuche, si el estuche es de cuero y calza para la trompeta, yo voy a hacer caso omiso al estuche y lo que voy a clasificar es la trompeta. ¿Por qué? Porque aparte de que nos dice la regla que se clasifica los estuches como parte de la mercancía, también si nos vamos a la parte de las reglas 3A, 3B y 3C, el carácter esencial sería la trompeta. Entonces, de igual forma, voy a clasificarlo por la trompeta. Y el 5B nos dice que si el envase es de uso repetitivo, por ejemplo, es decir, si se si se vuelve a usar el envase, se debe clasificar otra vez cada producto. Por ejemplo, una botella de gas. Entonces, si tengo una botella de gas, el cual contiene ya un producto, eh, yo no voy a hacer, en ese caso, la clasificación del gas, porque el uso que va a tener el producto o lo que en sí, en ese caso, sería el carácter esencial, va a ser lo que contenga este producto, que en este caso sería el contenedor o la botella de gas. Y por último, la regla 6 lo que nos dice es que la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de subpartidas y de las notas subpartidas, así como mutatis mutandis. ¿Qué significa mutatis mutandis? Es algo que se utiliza mucho en merciología y es que aplica a lo anterior. Por ejemplo, si tengo una clasificación y bueno, yo llego, la clasifico y le pregunto a alguien como, ¿qué clasificación iría para esta siguiente? Se dice mutatis mutandis, o sea, aplica todo lo anterior para esta. Bueno, por las reglas anteriores, bien entendido que solo puede compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo a disposición en contrario. Es decir, va a haber también entre todo eso y tanto esos son como las reglas resumidas porque es un documento como de 3-4 páginas donde vienen explicadas las reglas que también se las voy a pasar para que las puedan leer luego. Se las voy a pasar con el profe Manuel. Pero es lo que también viene a decir es que la clasificación va a tener nada más una clasificación
relacionada a a la regla 1, donde nos dice que va a estar en el sistema armonizado. Después, codificación del sistema armonizado. Como les decía, es un código numérico que se va a utilizar y va a tener ciertos niveles donde va a comprender hasta cierto grado de similitud. Con eso quiero decir que, por ejemplo, bueno, la parte de composición es los primeros dos capítulos van a ser, los primeros dos dígitos va a ser capítulo. Entonces, capítulo 01, 02, 03, así hasta llegar al 97. Posteriormente del capítulo se va a abrir a una partida, que va a ser el tercer y cuarto dígito. Y la subpartida del sistema armonizado, que va a ser de la quinta y sexta numeración. Los primeros 6 dígitos, que como pueden ver están en azul, va a ser el idioma para todo el mundo. Es decir, para toda organización que utilice, o más bien para todo país que utilice la codificación del sistema armonizado, que son todos los países que pertenezcan a la Organización Mundial, Organización Mundial de Aduanas y también a la del Comercio, se va a usar a 6 dígitos. Posteriormente de eso van a venir ciertas aperturas a nivel sea séptimo, octavo, noveno y décimo. Por ejemplo, la séptimo y octavo es aperturas regionales. Por ejemplo, acá en Centroamérica se usa 8 dígitos. En, en, el, en Europa también llega, se utiliza a 8 dígitos para hablar, digamos, para hablar a nivel de mercancía. En el Mercosur, comprendiendo Argentina, Brasil, Uruguay, ellos van a tener también una clasificación arancelaria a 8 dígitos. Y posteriormente a ello, existe la posibilidad de que tengan o lleguen a ser aperturas nacionales al nivel noveno y décimo dígito. Por ejemplo, en Brasil, con clasificación arancelaria, ellos no tienen aperturas nacionales. Ellos llegan hasta la apertura regional porque así fue como lo basaron. Y además, es tanta la unión que tienen en el Mercosur con Argentina, Uruguay y así, que ellos no ven la necesidad de abrir más aperturas. Por ejemplo, Costa Rica agregó un décimo y duodécimo dígito. Entonces, llegamos hasta 12 dígitos a nivel nacional. Y para nivel centroamericano se utilizó en vez de a 8, ahora a 10 dígitos, desde la última enmienda. Entonces, con eso que sucede es un poco más específico al momento de clasificar. Ya ahorita que comencemos a usar las herramientas y les muestre más o menos cómo se ve en la práctica, van a entender un poco más. Entonces, en resumen, 6 dígitos es a nivel mundial. Por ejemplo, si llegan a buscar estadísticas o saber si le preguntan una clasificación arancelaria, usualmente para, por ejemplo, cuando estoy en el trabajo y me preguntan, ocupo una clasificación arancelaria de las nueces de macadamia para Brasil, yo la voy a brindar a 6 dígitos para documentos oficiales. Ya si alguien más la ocupa para momento de hacer una importación, bueno, yo la voy a clasificar a 8 dígitos, porque aparte de tener el sistema, de tener la práctica, pero usualmente se va a dar a 6 dígitos. Y a 8 o 10 dígitos si es regional, por ejemplo, Mercosur, o 10 dígitos acá en Centroamérica, y ya para momento de hacer una importación, sí se va a hacer a 10 dígitos. Por ejemplo, acá perdón, a 12 dígitos. Por ejemplo, en aduanas, al momento de realizar alguna importación, los pedimentadores y así, ellos tienen que colocarlo a 12 dígitos para poder que sea aceptado el documento único aduanero, la declaración, el DUA, y se pueda realizar la importación. Eso en esa parte. Ahorita les muestro un poco más o menos cómo se ve en la práctica los sistemas y así. Estructura del sistema armonizado, como les comentaba, son 21 secciones y 97 capítulos. Y la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Bueno, es la enumeración descriptiva ordenada y metódica según las normas o criterios técnicos jurídicos, formando un sistema completo de clasificación. Las nomenclaturas estadísticas basadas en el estudio de mercancías, denominadas técnicas, utilizan como criterios la clasificación o codificación. ¿Cómo se va a componer el sistema armonizado? Como les decía, ellos no ven las partes
las partes superficiales, sino más la parte de composición. Entonces, a la nomenclatura le va a importar el origen, que si tengo un producto, saber un producto ya como, que tuvo como una manufactura, ellos les va a interesar si es de origen animal, si es de origen vegetal, si es de origen mineral, porque conforme a eso va a depender la clasificación. La naturaleza de la materia o rama, por ejemplo, si es de ganadería, agricultura, caza, si es naturaleza industrial, entonces si es una materia prima, si es formas primarias de producción, si son metales, si son maderas, si es petróleo, etcétera, porque de igual forma va a depender la clasificación arancelaria. La composición, como les comentaba, y como vimos con el ejemplo del anillo o del zapato, el grado de preparación o de elaboración, incluidos los procesos de transformación, si es un producto en bruto, semi-elaborado, manufacturado, la presentación al mercado, eso también es súper importante porque hacen mucha especificación al momento de clasificar si es algo vendido a granel, si es envasado al por menor, al por mayor, es surtido, porque dependiendo de la presentación va a cambiar la clasificación arancelaria. Y con cambiar la clasificación arancelaria puede cambiar el monto a pagar de impuestos. Entonces, si los últimos dos dígitos que nos va a decir si es algo a granel, si es envasado al por menor, si es en surtidos, al por mayor, etcétera, cambia y lo clasificamos mal porque no pusimos atención en si era al por menor y lo pusimos que era a granel, va a cambiar el pago de impuestos y con eso, al momento de realizar la importación, entonces, por ejemplo, acá en Costa Rica, Hacienda nos va a generar una multa aduanera que llega conforme al código de aduanas, nos va a dar ya sea de 500 pesos norteamericanos o 500 dólares o la cantidad dejada de percibir. Creo que son 2 o 3 veces, no me acuerdo la última 2 o 3 veces lo dejado por percibir en el gobierno o en Hacienda. Uso aplicaciones para la alimentación, si es vestuario, vivienda, alumbrado, transporte, uso médico, quirúrgico, odontológico, etcétera. Y también factores, por ejemplo, económicos, técnicos, científicos, merciológicos, entre otros. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo del chicharrón. Bueno, tenemos que, ¿qué es un chicharrón? Es un manjar que se obtiene del cuero de cerdo después de derretir la manteca. La palabra chicharrón se ha extendido a lo largo de todos los países hispanohablantes para dar un significado a la forma de condimentarlo o cocinarlo al rojo vivo. Para poder, ok, tenemos, ¿verdad? Que entonces esto es obtenido de un animal. Puede ser cerdo, puede ser vacuno, puede ser incluso pollo, entre otros. Entonces, esa parte ahí. ¿Cómo poder comenzar a clasificar esta mercancía? Antes de explicarles o enseñarles la clasificación arancelaria, voy a mostrarles un poco ya lo que son las herramientas. Usualmente cuando estamos en la universidad utilizamos el sistema armonizado centroamericano, que se le conoce como SAC. Es bueno, 1 o 2 folletos aproximadamente con todas las clasificaciones arancelarias. Entonces, con eso lo que llegamos a hacer es ir y recibimos Mercedología 1, Merce 2, Merce 3, Merce 4 y vamos estudiando capítulo por capítulo. Comenzamos con el capítulo 1, vemos todo lo que comprende el capítulo 1, se puede tardar de 1 a 2 semanas y así vamos viendo todos los capítulos y estudiándolos a profundidad. Ahorita en este caso, bueno, vamos a hacerlo un poco por encima para que puedan tener como una idea. Entonces, que me gusta mucho porque se puede ver en todas las secciones y posteriormente irse abriendo, ese es uno que utilizaba yo en Amazon para hacer clasificación arancelaria para Europa. Clasificábamos mercancías para Amazon Europa, entonces utilizábamos para conseguir la clasificación arancelaria y me gusta mucho. Ahorita más tarde, después de darles un poco la explicación, voy a enseñarles también cómo buscar en el TICA, porque al final y al cabo puede ser, o lo más probable es que vayan a clasificar para Costa Rica. Entonces les voy a mostrar ya, después de saber cómo gatear, caminar, después ya les voy a enseñar cómo correr para utilizar el sistema de TICA, que es el que probablemente vayan a utilizar. Pero de igual forma existe la posibilidad, de hecho cuando estuve ahí tuve una compañera que también es estudiante del profesor Manuel, estudiante de la UIA, que estaba trabajando conmigo en Global Trade ahí en Amazon.
Entonces, ya compañeros de ustedes, bueno, no sé de qué años son ustedes, pero ya estudiantes de la UIA, por ejemplo, están clasificando para Brasil, para México, para Estados Unidos, para Europa, merciología en Amazon. Entonces, como les comentaba acá, son diferentes secciones, son 21 secciones. Voy a leer rápidamente por encima un poco para que puedan tener como una idea. Por ejemplo, la sección 1 me va a comprender diversos capítulos. Por ejemplo, en este caso me va a comprender 5 capítulos. Y la sección es animales vivos y productos del reino animal. Por ejemplo, ¿qué me comprende esto? Capítulo 1, animales vivos. Capítulo 2, carnes y despojos comestibles. Es decir, que son carnes y despojos comestibles del capítulo 1. Porque como les comentaba anteriormente, esto va a ir en orden. Entonces, por ejemplo, de los animales vivos vamos a obtener carnes y despojos. El capítulo 3 son pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados. Entonces, todos los animales vivientes, literalmente todos los animales van a estar clasificados en el capítulo 1 y las carnes de ellos van a estar clasificados en el capítulo 2. Todos los animales vivientes que sean de tierra o que huelen, pero ya el capítulo 3 me va a contemplar todos los que sean acuáticos. En este caso, como les comentaba, por ejemplo, pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. El capítulo 4 es leche y productos lácteos. Eso es muy importante. El punto y coma, al igual que en español, es como un punto y aparte, similar a punto y aparte, de otro producto que está contemplado. Entonces, leche y productos lácteos, punto y coma. O sea, aparte de eso, también me va a incluir huevos de ave, punto y coma, miel natural, además productos comestibles de origen animal. Usamos mucho algo en merciología que se llama NENCOP, que es no expresados ni comprendidos en otras partes. Entonces, todos los productos comestibles de origen animal que no están en el capítulo 02 van a ir en el capítulo 04. ¿Qué sucede con esto? En el capítulo 04 vamos a tener productos que hayan sido obtenidos sin el sacrificio animal. Como podemos ver los ejemplos, la miel, los huevos, leche, lácteos, etcétera, que no se necesitó sacrificar al animal para poder obtener esos productos. Entonces van a ir todos esos que están anteriormente mencionados más el NENCOP. Y después está el capítulo 5, que es el NENCOP de esta sección. ¿Qué es el NENCOP? No expresado ni comprendido en otra parte. Entonces, todo lo demás que no esté contemplado acá en el capítulo del 1 al 4 va a ir en el capítulo 5, que es el capítulo NENCOP. Vamos a abrir, por ejemplo, para ver como qué cosas nos podríamos encontrar en el capítulo 05. Acá tenemos, por ejemplo, cabellos de animales en bruto, lavados, incluso desgrasados y desperdicios de cabello, cerdas de cerdos o de jabalí, pelos, etcétera. Pieles y demás partes de aves con sus plumas o plumón, plumas y partes de plumas. Los huesos, como por ejemplo en el capítulo 02, que está la carne y demás de animales, los huesos, pues no va a ir en el capítulo 02 porque no es un despojo comestible. Entonces iría clasificado en el capítulo 05, que es el NENCOP de esa sección. Marfil, concha o caparazón de tortuga, corales, algalia, almizcle, cantáridas, bilis. Incluso por acá hay, por ejemplo, bueno, ballenas de mamíferos marinos, cuernos, astas, clasificados acá también, por ejemplo, los semen de animales para, por ejemplo, la reproducción de estos y así, o para estudios y demás, entonces van también clasificados en este capítulo. Ok, si yo quiero volver a la sección anterior, por ejemplo, que ustedes van a tener acceso a este link, simplemente le vamos a dar clic en sección 1 y nos va a cerrar todo y vamos a volver nuevamente a las secciones. Entonces ahí podemos ver. Esto va a ser muy útil porque el TICA, que es así como se llama el sistema que se utiliza para clasificación arancelaria en Costa Rica, es un poco más rígido
que ese, porque acá hay que ir escribiendo en la parte de acá la partida que vamos a querer buscar. Entonces, si yo quiero ir al capítulo 08, por ejemplo, tengo que escribir 08 para poder ver. No hay forma como acá que yo pueda ir abriendo y tener como una vista más amplia de lo que hay. Acá tengo que digitar. Entonces, muchas veces lo que yo utilizaba, si ocupaba una clasificación en Costa Rica, es que, como les había comentado, los primeros 6 dígitos van a ser igual para Costa Rica que para cualquier otro país del mundo. Entonces, cuando yo estaba hace 2 años y medio comenzando a clasificar, lo que utilizaba era esto para acercarme a los 6 dígitos y posteriormente ya con los 6 dígitos venía al TICA, escribía los 6 dígitos y posteriormente terminaba de clasificar a los 10, 12 dígitos que habían para Costa Rica. Entonces, bueno, es importante como que sepan utilizar este TARIC de la Unión Europea. Entonces, bueno, siguiendo un poco, sin ampliar tanto en lo que ya comprenden estos, vienen productos del reino vegetal. La sección 3 son grasas, aceites animales, productos de doblamiento, grasas alimenticias, cereales de origen animal y vegetal, productos de industria alimentaria, bebidas, líquidos alcohólicos, vinagre, tabaco, sucedáneos del tabaco, elaborados, etcétera, productos minerales, productos de la industria química, plásticos y manufacturas, pieles, maderas, etcétera. Entonces, ahí va como un poco contemplado. Entonces, tengo entendido que el profesor Manuel les va a poner posteriormente una práctica. Entonces, ustedes acá comienzan a buscar. Es lo primero que tienen que hacer. Es como, ok, yo tengo un producto que es una silla y es de plástico. Ok, por ser de plástico, vamos a clasificarlo en plástico, pero ¿dónde está plástico? No sé qué sección es. Entonces comienzo a buscar en secciones y, ok, sección 7 es plástico y sus manufacturas. Entonces voy a abrir y voy a tener acá eso en esa parte. Ok, vamos con la parte del ejemplo del chicharrón. Entonces, el análisis que yo tengo que comenzar a hacer como un especialista en merciología y clasificación arancelaria es conocer mi producto. En este caso, sé que el chicharrón, entonces, es algo que es una elaboración, o sea, ya no es la carne en sí cruda, ya tuvo un proceso de cocimiento. Entonces, tengo que tomar ese análisis, ¿verdad? Muchas veces tal vez tenemos un producto y no sabemos qué es, entonces hay que hacer una búsqueda previa para poder entender el producto y posteriormente llegar a clasificarlo. Entonces, había visto que en la sección 1 va carnes y despojos comestibles, pero ¿qué sucede? Estos son carnes y despojos comestibles que literalmente, vamos a abrirlo para que puedan ver, se mató al animal, se obtuvo la carne, se le dio un proceso muy simple de conservación y listo. Por ejemplo, en el capítulo 02 tengo carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada, carne de especie bovina congelada, y así va a ir con todo, ovina, caprina, fresca, refrigerada, congelada, etcétera. Entonces, como ven, esta parte nada más va a tener la carne casi que recién obtenida del animal, el cual fue sacrificado, pero con una conservación mínima. Entonces, no puedo clasificar acá el chicharrón porque porque ya este fue cocido. Entonces, digamos que si yo ahorita no sé o no he practicado mucho merciología, no tengo mucho conocimiento, entonces voy a ir por descarte. Sección 1, entonces, no va a ir aquí porque no es aplicable. Vamos a la sección 2, productos del reino vegetal. Esta se va por descarte porque es del reino animal, ¿verdad? Entonces, se va por descarte. Posteriormente me dicen grasas y aceites animales o vegetales, producto de su doblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. Ok, aquí ya me habla un poco eh, sobre la parte animal vegetal, sobre grasas, se hace, como habíamos visto el producto, se derrite la manteca para poder obtener el chicharrón. Entonces puede ser que sea acá, no lo sé. Entonces vamos a abrir la sección 3 y vamos a leer qué comprende. En este caso, grasas y aceites animales o vegetales. Ok, son solo grasas. Entonces claramente ni siquiera me voy a meter a ver porque claramente no es una grasa. O sea, entonces queda descartado la sección 3. Sección 4, me dicen productos de la industria alimentaria. Ok, eso es un producto de la industria alimentaria porque obtuvo un proceso de elaboración para poder obtener el chicharrón. Entonces, probablemente vaya en la sección 4.
abro a ver qué productos comprende esto. Entonces, de igual forma, con esos capítulos incluye del 16 al 24. Voy a ir por descarte. Preparaciones de carne, pescado, crustáceos, moluscos o demás invertebrados. Ok, eso puede ser una preparación de carne. Vamos a abrir a ver qué ejemplos hay ahí comprendidos para poder ver. Existe algo que se llaman notas técnicas y notas de clasificación. En esa parte, bueno, no las tenemos, pero si las buscamos en Google, por ejemplo, escribimos, bueno, ahorita para no perder tiempo voy a utilizar los de aduaneras. Permiso, Claro, Rodrigo, ellos están trabajando las notas técnicas, entonces, ellos están haciendo, fue los videos de YouTube que yo le estaba enviando esta semana. Manu, pero las notas técnicas son notas técnicas de importación, ¿no? Ah, perdón, estoy Sí, confundiendo, sí, perdón, sí, escuché, ajá. Ah, ok, perdón. sí, no, tranquilo. Sí, las notas técnicas, bueno, en este caso son notas de clasificación, notas de sección y notas de clasificación que son diferentes a las notas técnicas. Entonces, tan sencillo como simplemente buscar notas de clasificación arancelaria. Eh, entonces, por ejemplo, incluso hay un taller de clasificación de la UCR en el repositorio Kerwa en el cual pueden accesar. Ahorita no me puedo poner, ok, normal clasificación, tengo a mano acá, entonces voy a utilizar un toque las de aduaneras, que sí las tengo un poco más a mano, que son las NESH. Entonces, ahorita vamos a hacer caso omiso a esto porque de igual forma en hora y media no logramos completar todo, pero vamos a escribir, por ejemplo, acá. Luego las buscan en internet, se las puedo pasar incluso con el profesor Manuel, pero como les muestro son notas por sección. Entonces, cuando tengo dudas de qué va comprendido o qué va incluido en una sección, voy a buscar esas notas, ya sean notas de sección, notas de capítulo o notas de fracción, y leerlas. En este caso, bueno, estábamos con la sección 4, que son productos de industrias alimentarias. Entonces, acá, bueno, me va a salir como una especificación, puedo abrirlas a capítulo. Por ejemplo, en el capítulo, vamos a meternos un toque a la 23, por ejemplo, bueno, estamos en el capítulo 17, ¿no? 16, preparación de carne. Entonces, voy a tener las notas técnicas que usualmente vienen, bueno, capítulo 16, preparaciones de carne, de pez, de crustáceos y demás moluscos o demás invertebrados acuáticos. Me vienen las notas, entonces ya comienza a especificar qué incluye y qué no. Por ejemplo, el presente capítulo no comprende carnes, miudezas, peces, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos que sean preparados o conservados por lo menos por procesos enumerados en el capítulo 2 y 3. Eh, ¿Qué significaba esto? Que aquí no van a, si recordamos que en el capítulo 02 estaban los productos que tienen una conservación mínima, por ejemplo, refrigerados, congelados, entonces esos no van a ir aquí. Y así, bueno, vienen consideraciones generales y demás, entonces ahí ustedes comienzan a leerlas. Posteriormente de explicarnos qué incluyen, también la nota nos va a especificar qué cosas no incluye. Por ejemplo, aquí sale como qué cosas se excluyen. Las harinas y polvos propios de alimentación humana, de carnes y miudezas, incluidas carnes de mamíferos marinos, de la posición 02010 o de PES 0305. Entonces, todas las harinas en polvo, ya sean de mamíferos marinos o de pez, van a estar excluidas y van a ir a la posición 0305. También nos va a dar una guía de hacia dónde tenemos que ir a clasificarlo. Entonces, bueno, en este caso, acá podemos también ver como que va más o menos por ahí y nos dice que, bueno, que las preparaciones de carne son más como tipo embutidos, productos similares de carne, despojos, eh, extractos, jugos de carne, de pescado. Entonces, bueno, ya sabemos que aquí no va. ¿Cómo nos devolvemos? Simplemente le damos clic en capítulo 16 y nos va a mostrar todos los capítulos que están, no, perdón, en sección 16, sección 4, perdón, para volver. Entonces, estando acá, bueno, capítulo 17, azúcares, cancelado, cacao, chao, preparaciones a base de cereales, harina, almidón, tampoco. Capítulo 20, preparaciones de hortalizas, no va. 21 tampoco. 22 son bebidas alcohólicas, vinagres, etcétera, tampoco. Capítulo 23 nos dice que son
residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Punto y coma, es decir, que también alimentos preparados para animales. Entonces, aquí van a ir clasificados los alimentos para animales y también residuos y desperdicios de la industria alimentaria. ¿Qué es el chicharrón? Ok, teníamos, ¿verdad? Que es parte del cuero, es de la piel. Entonces, en sí, si lo vemos de forma merciológica, es un residuo. O sea, la piel en sí usualmente no es como que se va a comer un pedazo de piel de cerdo, por ejemplo. Entonces, en sí, visto de forma merciológica, es un residuo de la industria alimentaria. Vamos a abrirlo a ver qué tal, qué comprende acá. Y el capítulo 23, bueno, nos dice que hay harinas, polvos, pellets de carne, despojos, pescados de crustáceos, moluscos, invertebrados, acuáticos, impropios para alimentación humana. Punto y coma, es decir, además, también incluyen chicharrones. Entonces, bueno, como pueden ver, van todas las harinas y demás de pescado, de crustáceos, de carne, etcétera, que son impropios para la alimentación humana, es decir, que no se puede comer por el humano, que no se debe comer por el humano, pero además de eso también va clasificado los chicharrones. Entonces, al saber que, bueno, perdón, sabemos que, ok, ya encontramos que es 2301. ¿Cómo fuimos llegando ahí? Por descarte. Que no es de sección 1, no es sección 2, tampoco es sección 3. Ok, era la sección 4, el capítulo, ok, 23. Y ahora, entonces, si aquí me dice que está en los chicharrones y que es 2301, que es la partida, ok, tenemos capítulo, que son 2 dígitos, partida, que son 4 dígitos, entonces vamos a darle clic para poder buscar a 6 dígitos, que es la subpartida, la clasificación arancelaria. Entonces vamos a darle clic acá y vemos que nos dice 230110 es harinas, polvos y pellets de carnes o despojos y además los chicharrones. Es decir, acá en Costa Rica, en Brasil, en Inglaterra, Estados Unidos y hasta en China, 230110 es lo que significa chicharrones, por ejemplo, o la clasificación arancelaria para ese producto. Si lo abrimos en este caso, por ejemplo, para mostrarles ahorita algo, nos va a mostrar entonces la clasificación acá. En este caso, ven que ya no me deja bajar más. Es porque es una partida cerrada. ¿Qué es una partida cerrada? Es cuando ya no da una apertura más o que no va a tener como más aperturas o más productos dentro de una partida. Entonces, ven acá que es 0000. 00. Entonces, eso significa cuando termina en doble cero, que es cerrada. Cuando es abierta, va a tener un 10, un 90, un 99, otra numeración, porque es abierta. Entonces, lo que les quería mostrar con esto es que ven que tiene acá un guión. Eso es, o lo que muestra son las aperturas. Por ejemplo, aquí vamos a ver un momento nada más antes de seguir con los chicharrones. Tenemos salvados y demás residuos que son de maíz. Tenemos un guión. Si lo abrimos acá, ven que me muestra que ya tiene 2 guiones acá. Esto me va a ayudar a mí a guiarme para saber qué, ahorita es muy poquito porque son productos con, con pocas aperturas, pero a veces tal vez que estoy en el capítulo 61, 62 de textiles o incluso el capítulo 39 de plástico, puede ser que el 85 de tecnología. Son tantas aperturas que a veces se puede llegar hasta 4 guiones, es decir, que digamos, el 23021010 se va a abrir en otro. Entonces, esos guiones lo que me van a enseñar es qué está comprendido en la subpartida de arriba. Por ejemplo, esta que me dice de maíz, que tiene un guión, al abrirse los 2 guiones abajo, es que estos pertenecen a este de arriba. Entonces, yo comienzo a bajar acá, veo que 2 guiones, y posteriormente ese me tiene un guión. Eso significa que es una subpartida diferente. Y si lo vemos en la numeración, cambia. Por ejemplo, este es 230210. Entonces, esos con 2 guiones viene igual 2302, 1010 y 1090. Es decir, que van dentro del 230210. Pero este que ya me cambia con un guión, que es una subpartida diferente, me dice 230230. Es decir, ya es como un punto y aparte, porque ya no es de maíz, por ejemplo, como podemos ver, sino que es de trigo. Entonces, pónganle mucha atención a estos guiones, porque
eso les va a ayudar a guiarse un poco cuando son aperturas muy grandes. Eso fue nada más como una información ahí. Seguimos con la información del chicharrón. Ok, entonces tenemos que es 230110. Harinas y polvos. Que si estoy clasificando para Europa y ocupo la clasificación simple, le doy clic acá y ya voy a tener la clasificación arancelaria, es cerrada 230110 0000. Copio la clasificación y ya la tengo. Sin embargo, como vamos a clasificar ahorita para Costa Rica, entonces, como les había dicho, los primeros 6 dígitos van a funcionar para cualquier país, es decir, también me va a funcionar para Costa Rica. Entonces voy a copiarlo o escribirlo en el TICA. Porque si yo me pongo a buscar acá, por ejemplo, o sea, imagínense en lo que uno va a tardar, porque es como comienza con el capítulo 01. Entonces yo para poder moverme tengo que darle en siguiente, que en siguiente, que en siguiente. Entonces no tengo como una perspectiva un poco más amplia como lo tuvimos acá en Tarik. Por eso me gusta mucho este, porque este se asemeja un poco más a los libros que uno utiliza de estudio, que es el Sistema Armonizado Centroamericano. Entonces, bueno, aquí clasifiqué 230110, yo me vengo al TICA, escribo 230110 y ven que aquí me aparece, ya ni siquiera tengo que escribir más, me aparecen chicharrones. Ok, pero esta no va a ser la clasificación arancelaria, porque vemos que en Costa Rica, acá en Europa, por ejemplo, es chicharrón y punto. Tiene una clasificación arancelaria y listo. Pero para Costa Rica, ellos sí llegan a hacer apertura de qué es proveniente el chicharrón, que si es de bovina, que si es de porcina, que si es de aves o que si es de las demás. Aquí, que si es de otros, un momento para ver. Ok, vemos acá el guión que tiene 2 guiones, es decir, esto ya no me pertenece a esa parte del chicharrón, como pueden ver acá. Entonces, acá por eso estos guiones me llegan a facilitar el saber que esos guiones, acá que tengo 4 guiones, van a estar como dentro de, chicharrones. Entonces, que si es un chicharrón de cerdo, ok, tengo la clasificación arancelaria que sería para nivel Costa Rica 230110, perdón, 230110 000022. Aquí tengo la clasificación arancelaria que si quiero ver, por ejemplo, no sé si eso ya lo han visto, pero para que puedan saber un poco, los impuestos, le voy a dar clic acá en impuestos y voy a poder ver los impuestos que va a llegar a pagar, que es el DAI del 9%, el impuesto de ley del IVA, perdón, 13%, y la ley 6946, o también conocida como impuesto ley nada más, que es del 1%. Entonces, eso ahí. Ok, eso es merciología y eso es clasificación arancelaria. Realmente el TICA es útil porque ustedes es lo que van a utilizar para poder clasificar a nivel país. No sé cómo les va a poner mano en la práctica, si va a ser a 6 dígitos, si va a ser a 12 dígitos a nivel Costa Rica. Sería importante que sea a 12 dígitos o incluso ambos para que si llegan a trabajar, por ejemplo, para alguna transnacional y tienen que clasificar, no sé si hablan portugués y trabajan para Brasil, por ejemplo, que cabe la posibilidad, entonces puedan tener, por ejemplo, a 6, 8 dígitos, o para Costa Rica, entonces a 12 dígitos. Pero sí les recomiendo muchísimo la parte del TARIC porque es súper útil para poder tipo ver qué está contemplado y qué no, y poder hacer los descartes para la clasificación cuando uno está realmente comenzando y no sabe tal vez cómo clasificar mucho o qué está en qué parte. Ya con el tiempo y así, entonces uno ya, por ejemplo, sabe, no sé, que para metales es la sección 15, entonces por acá está, vamos a ver, sección 15, metales, entonces que ya sé todos los metales que incluye, entonces que si, no sé, que si es un producto, es un clavo y es de aluminio, entonces me voy para el nivel 76, voy, lo clasifico y listo. Pero eso es algo que se va adquiriendo con la práctica y con el tiempo. Entonces, sí les recomiendo mucho lo que es TARIC para poder acercarse, que así decimos usualmente en comercio o en aduanas, acercarse a la clasificación y posteriormente ya con los 6 dígitos ir a buscar a nivel país acá en Costa Rica. Este es TARIC. Está también GovUK Trade, que ahí también les puse el link. Eso viene siendo realmente lo mismo. Por ejemplo, aquí, bueno, me sale como sección, los capítulos que comprende, entonces puedo ir viendo, por ejemplo, que si quiero buscar la sección 4, le voy a dar clic en sección 4.
Me vienen los capítulos, por ejemplo, acá 23, residuos, le doy clic. Tengo las partidas y subpartidas, el que es el 01. Entonces, aquí, como pueden ir viendo, me va mostrando las aperturas y posteriormente entonces me sale como el 2301100000, que es el de chicharrón. Entonces, todo de lo que vayan a ocupar, pero son herramientas diferentes, muy sencillas, nada más es como agarrarle la práctica, al menos a mí, en mi gusto personal, prefiero Taric. También está, por ejemplo, para mostrarles un poco, está Aduaneras, este es para Brasil. Este sí es de pago, entonces este no tendrían acceso, pero para que puedan ver un poco más o menos también que es lo mismo en clasificación. Tengo las secciones. Voy a elegir, por ejemplo, sección 4, que es productos de industria alimentaria. Capítulo 23, que son residuos. Y posteriormente, acá en esta parte, bueno, lo que cambia es diferente a esa que me va mostrando abajo, esta me lo muestra a un lado. Entonces, las posiciones 2301, 2302, demás. Entonces, acá 2301, 10, harinas, harinas en polvo, pellets de carne y demás, con, bueno, y chicharrones. Aquí me abren chicharrones que si son de carne o si son de otros. Entonces, acá yo copio la clasificación y listo, ya tengo la clasificación arancelaria. Usualmente, es normal que se llegue a utilizar puntos. Acá en Costa Rica no los utilizan, pero se va a seccionar por partida, subpartida, inciso y fracción. Entonces, usualmente siempre se va a decir el capítulo con la partida, el capítulo con la partida, entonces uno no dice 23.01, uno dice 2301, 2301 10 10 o 2301.10.10, pero son formas diferentes de simplemente hablar, pero se entiende lo mismo. Ven, por ejemplo, acá en Costa Rica, que son todos los números seguidos. Esos puntos se utilizan como para poder dar un poco más o no fallar al momento de dar la clasificación. Por ejemplo, yo acá tengo que llegar, parar, acercarme un poco y poder ver que es 2301, 10, 00, 00, 10, porque no tengo puntos para poder ver entre tantos ceros cuando es cuando es no tan abierta. Eso ahí. Y aprovechando un toquecito nada más el tiempo que nos queda, mostrarles algo que les va a ser súper útil. Yo esto lo aprendí ya luego tarde, eh, pero es súper útil para clasificar mercancías que uno no sabe cómo clasificarlas o tal vez realmente son productos incluso muy comerciales y demás que tal vez no sabe cómo clasificarlas. Es es de los Estados Unidos y nada más para enseñarles. Se llama cross rulings. En esos cross rulings lo que nos va a venir a dar es cómo poder clasificar los productos. Entonces, un momento nada más. Ok, entonces, acá es como una base de datos de gran cantidad de productos que son clasificados. Entonces, por ejemplo, si yo no sé dónde podría clasificar un lipstick. Eso sí, hay que escribirlo en inglés porque es de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo escribo, por ejemplo, lipsticks, entonces me van a poner eh, tipo, bueno, por fechas, vienen dado por fecha, el número de cross rulings y una referencia o algo hablando sobre el producto. Muchas veces no es tan exacto, pero de eso depende mucho. Por ejemplo, acá me habla del capítulo 4202, que es un lipstick holder. Entonces, bueno, esto pues yo si lo quiero ver o quiero ver como qué es lo que contempla, entonces lo abro dándole clic y voy a poder ver el producto. Siempre es súper importante leer, nos va a dar a veces hasta tres productos y van a venir con la clasificación arancelaria. Se utiliza, como les decía, asistencia 6 dígitos para luego buscarlo a nivel país. Acá, por ejemplo, cuando comienzo a buscar lipstick, me habla sobre capítulo 74-98, que cero que ver. Anda por el nivel 30 y algo. Lipstick. Ok, vamos a ver este que habla sobre el 33, que es un dual lipstick y nail polish. Entonces lo abro, me dice que un dual lipstick.
The applicable subheading for the dual lipstick me habla que es el capítulo, la partida 3304. Y me dice que es para beauty y makeup. Ok, entonces es muchas veces, ahorita lo estoy haciendo rápido por el tiempo, entonces ya sé cómo llegar a buscar y cuáles sí, cuáles no, entonces eso también lo van a tener con la práctica, pero siempre ir buscando y después también es como un prueba y error, que por ejemplo, si yo al inicio me vine y fui al 4202 y me venía entonces a Tarek a ver 4202, maderas, pieles y cueros, 4202, manufacturas de cuero. Entonces, ok, si un lipstick no tiene que ver nada con manufacturas de cuero, entonces pues claramente no va a ir ahí. Entonces, es como al inicio, prueba y error, y también leer claramente. Entonces, aquí sí me habla que es un dual lipstick, que es para makeup y que es 3304. Entonces, vamos a ver qué comprende el 3304. Aquí incluso yo puedo escribir en la parte de códigos 3304. Ay, perdón. 3304. Entonces me dice que es de la sección 6, productos de la industria química, que son aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética. Ok, ahí vemos que sí estamos por el buen camino. Y que el 3304 me dice que son preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto de los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares, bla, bla, bla. Entonces, ok, entonces vamos bien. Vemos que incluye en las subpartidas. Con un guión me dice que es preparaciones para el maquillaje de los labios, maquillaje de los ojos, manicura y pedicura. Ok, entonces maquillaje de los labios. Vamos a ver. Ya sabemos que es 330410. Entonces me vengo a TICA 330410. Y aquí ya tengo la clasificación. Acá en Costa Rica no lo abren, es una sola clasificación, 330410, 000000, no, perdón, 000000, y es preparaciones para el maquillaje de los labios. Listo, entonces ya tengo la clasificación arancelaria. No sabía dónde clasificar el lipstick, utilicé cross rulings y le llegué. Vamos a utilizar otro, no sé, ahorita estoy usando como ejemplos random un iPhone. Entonces, me habla que es un Yamaha iPhone y iPod, pero es un dock station, que es 85. Entonces, acá lo que comienzo es como, tipo, comenzar a buscar para poder ver. Aquí me hablan sobre iPhone cases del 3926, o sea, con eso es un protector de iPhone de plástico, entonces no va ahí. O si es del 42, entonces puede ser que sea de cuero, entonces tampoco va ahí. Entonces comienzo a buscar y así. No me funcionó con iPhone porque tal vez es algo como muy específico. Entonces voy a utilizar cell phone. Ok. Acá me dice Luriphone 8518. Ok, me dice, the Luriphone is a small device with a earplug and microphone attached. Ok, me habla sobre, ok, aquí como un poco más de características de un teléfono celular en sí, porque acá como vemos, él lo que llega, él comienza a llegar a filtrar todo. Entonces también nos va a mostrar protectores, los cases y accesorios. Entonces, bueno, aquí es algo tipo un Luriphone, que es un pequeño dispositivo eh, con micrófono y así. Entonces, vamos a ver qué dice 8518. Muchas veces tal vez no nos va a dar la clasificación arancelaria exacta, pero nos va a acercar un poco al menos al capítulo para poder llegar a buscar. Entonces, bueno, en este caso, 8518. Ya colapsó. Ok, vamos a utilizar TechWing por mientras. Entonces, 8518. Ok, 85 me dice que son máquinas y aparatos y materiales eléctricos y sus partes, aparatos de grabación. Entonces, bueno, al menos sí ya vemos que
tal vez no sabemos si nos está dando todavía bien la clasificación es el área correcta, porque no leímos ahorita con detenimiento a ver si es el producto, pero nos está acercando por lo menos al capítulo. Entonces ahí nos ahorramos un montón de tiempo. Me dice que es el 8518. Vamos a leer qué dice. Bueno, micrófonos y sus soportes, parlantes mismos montados en cajas. Ok, acá de fijo no va, pero al menos ya nos acercó al 8518. Entonces ahí tenemos dos opciones. Uno, o ir buscando por los capítulos, que bueno, ahorita el Taric no nos está funcionando, pero con Taric acercarnos un poco más, que tenemos como un poco más de visibilidad de los capítulos conforme lo que comprende, o seguir buscando con más detenimiento en el, que ya se me perdió, en los cross rulings para poder tener un cross ruling que sea más exacto o más cercano al producto. Vamos a buscar, no sé, Apple Watch. Acá nos dice, bueno, sale Apple Watch Bands. No es un Apple Watch, que es un dispositivo electrónico, que es un wearable. Vamos a ver qué dice, 8517. Ok, Tariff Classification para el Apple Watch fue presentado en el 2014 y que es bueno, el Apple Watch es operado por batería con un AMOLED, 8 GB de memoria interna. Ok, entonces vemos, por ejemplo, aquí tuvimos un poco más de suerte, Bluetooth, tecnología Bluetooth, Pair, etc. Acá tenemos tuvimos suerte, entonces nos salió la búsqueda. Entonces, es muchas veces usar palabras similares, que si no es que si no nos salió con Apple Watch, o que si no nos salió con iPhone, incluso o utilizar otras marcas, o ser más específicos, porque recuerdan que la merciología no se va por marcas, sino se va por composiciones y así. Entonces, por ejemplo, para buscar un celular, podríamos poner, en vez de una marca, utilizar lo que es en sí un celular, que entonces ponemos tipo cell phone, o poner dispositivo telefónico o lo que sea. Entonces, utilizar palabras que sean más relacionadas al contexto del producto. Rodrigo, Uh-huh. hagamos un experimento. Búscate ahí el Apple TV a ver si lo clasifica en 8528. Vamos a ver. Ok. Ve, por ejemplo, acá, sí, tendría que ir al 8528. Si vemos, no vamos a encontrar, ejemplo, como les decía con el Apple Watch, tuvimos demasiada suerte al encontrar el 8517 porque nos aparece una vez Apple Watch Wearable Electronic Device, pero realmente el Apple TV no es, o sea, no es o sea, aunque es un producto, es algo diferente, que en este caso, por ejemplo, como vemos, es un Portable Television Receiver. Entonces, vamos a abrirlo a ver qué nos dice. Okay, the merchandise under consideration is Audiovox TV model, which is portable wireless TV receiver. Ok, entonces aquí vemos que es un producto portátil que recibe wireless, compatible con Android en Apple Mobile, smartphone. Ok, si vemos o vamos leyendo así, nos da un poco de información relacionada a lo que es un Apple TV, que también pues no van a ir clasificados, ¿verdad? Como les decía, no vamos a clasificar por marca, porque también aquí podría ir, por ejemplo, un Fire TV Stick de Amazon, o el dispositivo Chrome de Google, que no recuerdo ahorita bien cómo se llama, porque al final y al cabo todos, o un Rook o Raiko o algo así, que es también de otra marca china. Entonces, pero al final todos, aunque son marcas diferentes y como les comentaba, no es la marca lo que importa, van a cumplir una misma función, que va a recibir la señal para el televisor. Entonces, bueno, nos dice que lo manda al 852871. Vamos a ver acá, 8528. Ok, nos dice monitores y proyectores que no incorporen aparatos receptores de televisión, aparatos receptores de televisión, incluso con
aparato receptor de radiofusión o grabación, reproducción de sonidos o imagen, monitores, ok, no es un monitor, los demás monitores, proyectores, aparatos de realización, incluso. Ok, vemos, bueno, por ejemplo, 8528, se nos abren monitores, que no es un monitor, ¿verdad? Los demás monitores, que tampoco, no es un proyector, y nos habla sobre aparatos receptores de televisión, incluso con aparatos receptor de radiofusión. Vamos a abrir ahí, a ver qué es. Ok, vemos que nos abre el 71, el cual coincide, sin haber visto la subpartida o en qué contenía, vimos que por descarte al que iría a estar último, ¿verdad? Entonces, viendo el cross-ruling, vemos que lo mandan al 85, 28, 71, igual que acá coincide con, con los aparatos receptores de radiodifusión o de reproducción de sonido o imagen incorporado, que es lo que viene a ser la función de los productos, por ejemplo, el Apple TV, Fire TV Stick y demás. Entonces, 852871, vamos a buscarlo acá en Costa Rica, 852871. Entonces, bueno, acá me habla complementantes armados, convertidores de señales digitales a televisión y los demás. Entonces, aquí igual, para Costa Rica, vamos a aplicar el mismo método de descarte. Sabemos que va al 852871 de fijo, pero acá nos lo va a abrir un poco más a nivel país. Entonces me dice como completamente desarmados, CKD presentados en juegos o kits. Dice convertidor de señal digital de televisión, incluso de señales digitales de audio, únicamente en señales analógicas para la recepción de señales digitales emitidas por televisión abierta, para los aparatos receptores de televisión que no tienen que no tienen incorporado un dispositivo sintonizador de televisión digital. En este caso, bueno, no iría en ninguno de estos dos. Este es un sintonizador digital que es otro aparato diferente también de radioreceptor. Entonces, nos vamos a los demás. ¿Qué es los demás? Creo que no les había explicado eso. Los demás va a comprender y sería como el NCOP, lo no expresado ni comprendido en otras partes. En este caso, al 852871-900000. Eso por un ejemplo. Entonces es eso. O sea, muchas veces hay gente que nada más se encarga de clasificación arancelaria para Costa Rica, entonces muchas veces nada más utilizan el TICA porque es lo que tienen y tal vez nunca han clasificado para otros países, entonces no saben la existencia, por ejemplo, de TARIC, de GovUK, de aduaneras, también está el de HTS US ITC, creo que es como se llama, que es el de Estados Unidos. Es la otra. Entonces, tal vez ven, por ejemplo, acá. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, el 8571. No, 852871. Acá para Estados Unidos. Entonces, así es como se muestra el de ellos. Entonces, vienen como los capítulos. Posteriormente, bueno, sus partidas, inciso y fracción con los últimos dos dígitos. Y aquí, como pueden ver, entonces lo que está, por decirlo así, como más hacia adentro, es que van comprendidos dentro de este. Acá no utilizan los guiones, pero utilizan este espacio que viene siendo básicamente lo mismo. Muchas veces, por ejemplo, si queremos bajar sin perdernos, a mismo nivel, entonces, por ejemplo, lo que yo hacía era que pongo el mouse acá y comienzo a bajar. Entonces, si aquí algo me sobra es porque está comprendido de este, y entonces yo nada más comienzo a bajar para ver cuáles son como subpartidas, que serían como esos, acá 6 dígitos. Entonces, bueno, como les comentaba, en Costa Rica, tal vez gente que trabaja en no sé, en navieras o en agencias aduanales y así, utilizan nada más el TICA, otros sistemas que ellos tienen, porque al final es lo que van a utilizar para Costa Rica. Y tal vez no han tenido la experiencia usando otras herramientas a nivel de diversos países, que también es importante o considero importante que lo lleguen a saber, porque
no saben dónde les toque trabajar el día de mañana. Como puede ser que estén en una agencia de aduanas y clasifiquen para Costa Rica, pueden ser que estén en una transnacional trabajando para Estados Unidos, para México, para Brasil o en cualquier otro lugar donde tengan que clasificar, tal vez no para Costa Rica y tal vez no para hacer una importación. Por ejemplo, yo no hago importaciones en Brasil, pero sí hago consultorías. Entonces, tal vez llegan y me dicen como, me gustaría exportar, qué sé yo, harina de sangre bovina para Brasil. ¿Cuál es el monto a pagar de los impuestos? Para poder saber los impuestos que se van a llegar a pagar, debo ir, clasificar la mercancía bajo el sistema armonizado y posteriormente ver los impuestos. ¿Cómo veíamos los impuestos en Costa Rica? Como les había mostrado acá, entonces nada más le damos clic en impuestos y vamos a ver los diversos impuestos que hay. Por ejemplo, para Europa, entonces nos va a salir acá el porcentaje. No manejo los impuestos que son de Europa porque no trabajé con impuestos de allá. Eh, para, para Brasil son cinco impuestos. No, cuatro impuestos, sí. Que es el impuesto de importación, el impuesto, el IPI, el PIS y el COFINS, que vienen siendo como diversas variaciones, por ejemplo, de acá de la ley 6946, del DAI, del IVA, de la ley Golfito o del selectivo consumo, por ejemplo. Entonces, viene a ser como esa parte ahí, entonces considerada como importante que lo lleguen a saber. Aprovechando los últimos 10 minutos, no sé si tienen alguna duda que les pueda aclarar. Eh, Comentario o algo, inquietudes, no sé. ¿Alguien con una consulta? No sé si quieren participar en este tiempo que nos queda. A mí me gustaría, ¿me escucha? Sí. Sí, claro. Ok. Hacerle una pregunta, pero es que sí son, bueno, fijo, la explicación es un toque larguilla, entonces así como muy puntual. Ujú, En la regla general 3B, lo que es el carácter esencial, digamos, es muy subjetivo y eso depende de la mercancía, digamos. ujú, Entonces, de vez en cuando el carácter esencial se puede ir, por ejemplo, más allá de que una mercancía tenga más porcentaje de este material que de otro, influye también el precio o peso o volumen. En esos casos, ¿cómo es que sabe uno, digamos? ujú. Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que fue Francisco. Em, Súper importante eso. Y como les comentaba, a- muchas cosas quedaron por fuera porque es resumir 2 años de merciología y no solo merciología, también parte de, de valoración, de origen, arancel, etcétera, en hora y media. Pero, súper buena pregunta. Muchas veces no es tan subjetivo. Tampoco nos guiamos muchísimo por el precio. Por ejemplo, en Amazon era súper difícil muchas veces saber el carácter esencial de un producto porque en Amazon clasificábamos a veces, bueno, la meta diaria de clasificación era aproximadamente de 120 a 150 productos diferentes por día. Entonces imagínense lo que costaba, ¿verdad? Y mucho de eso son productos variables. Entonces, la composición es súper importante. Por ejemplo, si tengo un producto, eh, una camisa, que el cual es 60% de algodón y 40% de poliéster. Entonces, ahí nos vamos a ir por porcentaje. Gana el 60% de algodón, entonces el carácter esencial de esa prenda es el algodón y se va a clasificar como algodón. Entonces, por ejemplo, rápidamente, para mostrarles y también darles espacio a otros si tienen preguntas, 6101. Entonces, tenemos abrigos, trajes, conjuntos, pantalones, camisas, ok. En camisas tenemos si es de punto, van a ir al 61, si no es de punto, van a ir al capítulo 62. Acá tenemos que es capítulo 105, camisas de punto para hombre. Vamos a decir que son para hombre. Entonces,
como íbamos a sacar el carácter esencial, en ese caso, el carácter esencial es el 60% de algodón, clasificaría como algodón. Pero si fuese al revés y tal vez es vamos a decir que un 40% de algodón, un, eh, un 50%, no, perdón, sí, un 40%, vamos a ver, un 40% de algodón, un 40% de poliéster y un 20% ahorita no recuerdo, de material sintético, entonces se va a sumar en ese caso esos dos, porque vemos que aquí nos incluye sintéticos y artificiales, que sintético y artificial es diferentes. Artificiales es que tienen productos creados por el humano y además tienen productos de la naturaleza. Sin embargo, el sintético, lo aprendí en merciología, que el sin es como que sí, que no tiene nada sin nada de natural. Entonces, muchas veces en ese capítulo los llegan a separar, pero acá como vemos que nos lo están uniendo, entonces nos da el principio de que podemos unir sintéticos y artificiales y sumarlos. En ese caso, sumamos el 40% de poliéster y el 20% de sintético. Llámese cualquier parte, cualquier material sintético ahorita que no tengo a mano, entonces sumamos y el carácter esencial cambiaría. En ese caso, sería clasificado como fibra sintética artificiales del 20 y no del algodón, que sería del 10. Esa parte ahí, bueno, por ejemplo, con porcentajes de composición, también va a ser lo mismo. En Amazon trabajamos también con la parte de vista. Por ejemplo, si teníamos un anillo o algo de joyería, el cual tal vez, no sé, vamos a decir que es como un anillo compuesto, vamos a decir acá, que es un anillo, eh, y nos salía el porcentaje que, perdón, nos decía que era de aluminio, y traía una piecita, la cual fuera de cobre, entonces nos íbamos a ir a darle digamos, el carácter esencial a lo que predominaba mayor a la vista. Entonces, para no ser tan subjetivos y ser más a lo que era como tipo a vista, entonces en ese caso se clasificaba por aluminio. También se utiliza mucho lo que son pesos para ver si tal vez es un producto y que tienen pesos y así. También se utiliza para poder determinar el carácter esencial. No sé si queda clara la pregunta o... Sí, bastante claro, Sí, más bien, gracias. qué dicha, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, bueno, ahora que estabas explicando eso, que sí, estuvo bastante claro, pero también vi que los ejemplos que ponías eran, por ejemplo, un producto que tiene varios materiales, pero por ejemplo, en Amazon estaba viendo como un paquete que trae la Instant, pero era la cámara y también Ajá. trae para las fotos y trae stickers y trae, o sea, en esos casos no aplicaría porque no son como el mismo producto o cómo No, sería. no aplicaría que, perdón. La regla número, la que estaba preguntando Francisco, la 3. Sí, ahí, bueno, perdón, ¿ya terminó la pregunta? Sí, sí, sí. Sí, ok, perfecto. Entonces, con esa, recuerden que vamos a ir, digamos, con las reglas, es por descarte. Si no me funcionó la 3A, que es específica, voy a ir por 3B de carácter esencial. Si no logro determinar el carácter esencial, voy a saltar a la 3C, que ya sería por última partida. En este caso, por ejemplo, con la Instax, esa, y la clasifiqué miles de veces, esa va clasificado como una cámara. ¿Por qué? Porque es el carácter esencial. Quien lo compra, lo va a comprar para poder tomar las fotos, que tal vez tiene su estuche, pero recuerdan lo que decía la regla 5A relacionada a estuches, porque está como la camarita y trae como un estuche de cuero que también trae como para colgarlo. Entonces, el estuche se va a hacer caso omiso, como decía la regla 5A, porque pertenece al producto que se va a clasificar. Y si ponemos una balanza, y eso es lo que muchas veces tal vez hacíamos mis compañeros y yo, poner en balanza. Si yo tengo un producto, ¿por qué lo voy a comprar? Lo voy a comprar
en ese caso, omitiendo el empaque o el estuche, si tengo la cámara y tengo las calcomanías, tal vez como, no sé, para pegarle a la cámara, para decorarlo, y también tengo un producto, perdón, las laminitas para las fotos, voy a comprarlo por las laminitas o por las fotos. Entonces, en ese caso, el carácter esencial es por la cámara. Entonces, muchas veces, a veces cuesta, o sea, cuesta un mundo, porque esa, ejemplo, está muy sencilla porque sabemos que, ok, yo lo voy a comprar por la cámara, pero a veces tal vez teníamos un producto, un videojuego. Entonces, tal vez, o si vamos a ver, un libro y un CD. Entonces, costaba un mundo saber si iba a clasificar el CD en el capítulo 85 o si iba a clasificar el libro en el 4901. Entonces, ¿qué hacíamos? Pensar y decir, ok, el libro es complemento, también es eso, como si algo es complemento de algo, entonces para saber el carácter, ¿el libro es complemento del CD o el CD es complemento del libro? Por ejemplo, si estoy comprando un libro para aprender inglés, entonces lo estoy comprando para aprender inglés y trae el CD por aparte que me va a ayudar como complemento para utilizar el libro, o diferente, por ejemplo, así yo compro un CD que es de video y trae un folletito con cierto vocabulario, pero que el video es como un profesor explicando y son horas o incluso como muchos CDs. Entonces ahí yo realmente estoy comprando el CD porque lo que me están vendiendo es las horas de video y trae un librito, pero el carácter esencial o por lo que yo lo estoy comprando es por los CDs de video. Entonces ahí es como tipo pensar y es como, ok, ¿yo por qué lo estoy comprando? Lo estoy comprando por A o por B. Y posteriormente a eso, entonces ya se saca el carácter esencial. Muchas veces teníamos un videojuego, pero que, ok, estaba el videojuego, pero también tenía una pieza edición limitada. Entonces a la edición limitada o incluso un videojuego, digamos, tipo un videojuego para PlayStation o para Switch o lo que sea, y también traía un figurín, un muñeco de edición limitada, entonces decíamos, ok, ¿por cuál de las dos estoy comprando? ¿Lo estoy comprando por el videojuego o lo estoy comprando por lo otro? En esos casos, igual forma, se clasificaba por el figurín, porque si yo quisiera comprar el videojuego, lo puedo comprar hasta virtual, digamos, tan digital. Entonces, en ese lo clasificábamos por el, por el muñeco. Entonces, es eso, como ir desarrollando un poco el análisis de ocupo esto o ocupo lo otro. No sé si queda clara la pregunta. Bueno, la respuesta. Sí, súper claro, muchas Ah, gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos, antes de partir? Sin ninguna pena, o sea, estamos para aprender y sé que quedan muchísimas dudas porque como les decía, son 1 hora y media nada más, entonces para que puedan aprovechar y antes de hacer la práctica. Bueno, a mí me ¿Alguien surgió más con una, otra consulta? Creo que está Noemi. Dice Iván. Ok, Noemi, por favor. me surgió una duda con las notas. Están las notas de importación y exportación y están las que usted nos enseñó. Sí, son dos notas completamente diferentes. Las notas técnicas son, digamos, van a ser usadas para cumplimiento aduanal al momento de realizar una importación. Entonces, por ejemplo, no sé, la nota 35 proporcionada por el sistema fitosanitario del Estado, esta va a ser utilizada para plantas, o más bien productos del reino vegetal que ocupan tal vez un cumplimiento para poder ser importado al país. Entonces, esas notas son muy limitadas, es una lista notas, nota técnica 35, nota técnica 65, creo que es, la nota técnica 71, 73, no recuerdo bien porque no las uso tan al dedillo y usualmente las busco cuando las ocupo. Pero esas sí, son para cumplimiento al momento de realizar una importación.
Las notas de sección, capítulo, son notas de clasificación utilizadas para poder ayudarme a saber qué contempla y qué excluye una partida, perdón, un capítulo o una sección. Entonces son dos, son las notas de capítulo que van a ir capítulo por capítulo y también las notas de sección. En esas me van a decir qué se incluye y qué se excluye en estas y me va a ayudar como más a poder clasificar. Entonces siempre es importante. En la práctica no lo hice porque ya sabía como la clasificación de las mercancías y así, pero siempre que ustedes vayan a clasificar un producto, acercarse, ¿verdad? Por ejemplo, que si es, ok, ya saben, por ejemplo, lo he repetido 1000 veces, que si es algo de tela y que es de punto, va a ir al 61. Entonces, que si es, si ya sé que va a ir al 61, voy a ir rápidamente a las notas de capítulo del 61 y poder ver, darle una vista rápida a lo que dice, porque tal vez no sucede tanto en el 31, pero por ejemplo, por ahí ya del 84, 85, que son un poco más complejos porque son dispositivos electrónicos, dispositivos tecnológicos y demás, los excluyen de una y los incluyen en otra. O muchas veces, por ejemplo, tal vez en el 39 se excluyen, por ejemplo, los muñecos, porque, ok, tal vez tengo un figurín que es de plástico, entonces, mire, es de plástico, ok, 39, pero si es un muñeco que tiene movilidad, es un juguete, entonces va al capítulo 95, 9503, si no me equivoco. Entonces, son completamente diferentes. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no, mano. Perfecto. Bueno, agradecerle enormemente a don Rodrigo Barbosa por habernos ayudado el día de hoy con este seminario, ¿verdad? Muy agradecido, don Rodrigo, por instruir un poco más, ¿verdad? Y guiar un poco más la estructura. Creo que hubo 3 elementos fundamentales: poder compartir y acercar al estudiantado a elementos de clasificación, elementos de cómo generar el descarte clasificatorio y, lo más importante, también entregarle insumos virtuales para que las personas puedan trabajar en la plataforma virtual. Se han subido los insumos virtuales que don Rodrigo nos ha compartido el día de hoy. Entonces, antes de finalizar, me gustaría unas palabras de cierre de don Rodrigo. Claro, no, muchísimas gracias, Manu. Un honor para mí haber sido invitado a la clase. Es mi primera experiencia realmente como dando ya tipo en nivel universitario. Usualmente lo que doy son tipo webinars o tipo consultorías más que todo, pero más tipo laboral y no tanto académico. Entonces, un placer. Si tienen consultas o dudas y tal vez el profe Manu no se las puede aclarar porque tal vez es algo como ya muy técnico, merciológico, con muchísimo gusto yo les puedo ayudar. Eh, entonces, nada más ahí utilizamos el canal de Manu para ayudarles ahí. Muchísimos éxitos, espero que la información que les brindé sea de gran utilidad. Realmente en un mundo tan globalizado como en el que estamos ahorita, hay que abrir y ver que no solo vamos a clasificar para Costa Rica. En mi caso, de 2 años y medio, casi 3 años de experiencia laboral, porque, bueno, también tengo 24 años, entonces no es como que tenga muchísima experiencia, pero en el plazo que llevo como trabajando, no he trabajado en sí para Costa Rica al momento de realizar una importación. He trabajado para Amazon y ahí ha sido como para otros países y así. Entonces, también cabe la posibilidad de que ustedes estén trabajando para una empresa transnacional y ni siquiera lleguen a tocar Costa Rica prácticamente que para nada. Entonces, siento que esas herramientas les serán de mucha utilidad. Explórenla, dediquen el tiempo. Merciología es algo que realmente abre muchas puertas de forma laboral. Más si al inicio no se tiene experiencia, es como un plus sumamente grande.
Entonces, no sé qué tanto llevan ustedes en la universidad, pero dediquen más tiempo a buscar ustedes. Como les comentaba, está el repositorio Keruá de la Universidad de Costa Rica. Ahí también había encontrado un documento sobre clasificación arancelaria del profesor Rodolfo Arce, que incluso el profesor Manuel trabajó en la parte de tipo lectura o así del trabajo. Entonces, si Manu lo tiene, se los puede pasar. Si no, entonces yo se los puedo pasar, que ahí lo descargué para montar la presentación. Entonces, pónganle bastante, dedíquenle tiempo, utilicen las herramientas, porque es algo que les va a funcionar muchísimo al momento de poder meterse al mercado laboral. El poder poner en el currículo que tienen experiencia o que tienen más bien conocimiento en clasificación arancelaria, no solo en Costa Rica, pero clasificación arancelaria en Estados Unidos, en Europa, digamos, con saber utilizar el TARIC, ya tienen clasificación arancelaria para Europa. Entonces, sí, es como abarca un gran porcentaje de países, también que para México, para Brasil, etcétera. Entonces, eso les va a funcionar muchísimo. Muchísimos éxitos en los estudios y estoy a la orden para cualquier pregunta que tengan posteriormente con el profe Manu. Que tengan linda tarde, éxitos en la clase y que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Chao, Manuel. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, con esto damos finalizada esta parte. Muchas gracias, Rodrigo. Con gusto, buenas noches. Hasta luego.